todos por su tiempo y estar aquí, gracias. Y es bien bonito ver caras conocidas y también caras nuevas, ¿no? Entonces, con toda, digamos, creo que somos un grupo pequeño, entonces si gustan, está programada la sesión más o menos para 2 horas. Sí, normalmente 1 hora y media, si son 2 horas, todos felices, ¿eh? No, pues más bien lo comento porque la presentación es breve, creo yo, entonces para, no sé cómo lo manejen, si haya preguntas durante o al final, pero como estén, interrúmpanme sin temor, ¿no? Entonces, una disculpa por el eco y vamos a ir empezando, entonces voy a compartir pantalla. Eh, Ahora ven parte de la pantalla. Mm, mm, Permítanme un momento. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, más o menos es como un breve resumen de lo que se estuvo trabajando durante la estancia postdoctoral. Entonces, la plática lleva el nombre de estudio de la etapa prodrómica de la enfermedad de Parkinson mediante resonancia magnética. Entonces vamos a ver una serie de puntos que primero vamos a empezar un poquito muy general con qué es la enfermedad de Parkinson, qué son las alfa-sinucleinopatías, cuál es la sintomatología de esta patología, qué son los estadios de Bragg, qué es en sí el estadio prodrómico de esta patología, y después entramos de lleno a un trastorno de sueño que se conoce como trastorno de conducta del sueño, MOR o REM en inglés. Y después, muy breve, o creo que quité esas diapositivas de la imagen por resonancia magnética, porque bueno, ustedes ya conocen acerca de eso. Y después toco brevemente cuestiones del atlas cerebral, del tallo, que me ayudaron para tratar de desarrollar este trabajo en una fase de una investigación en etapas preclínicas de la enfermedad de Parkinson usando resonancia magnética. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un padecimiento neurodegenerativo que afecta de 7 a 10 millones de la población en el mundo entero, ¿no? Afecta 1 al 3% de adultos mayores, pertenece al grupo de las alfa-sinucleinopatías y se caracteriza, como lo vemos en las imágenes de la derecha, por una disfunción a nivel de ganglios basales que se piensa que subyace a una disminución dopaminérgica dentro del circuito motor de los ganglios basales, coordinado por la sustancia negra, ¿no? Y esto es muy, muy importante de saber de esta enfermedad porque se estima que para el año 2040 va a haber una duplicación de esta enfermedad simplemente por las características del envejecimiento de la pirámide poblacional, ¿no? Entonces, hay un gran crecimiento del número de casos y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También para otras enfermedades neurodegenerativas también. Entonces, ¿qué son las alfa-sinucleinopatías, no? Entonces, las alfa-sinucleinopatías es el término que se le da a estas 3 tipos de enfermedades: enfermedad de Parkinson, demencia de cuerpos de Lewy y atrofia sistémica múltiple o atrofia multisistémica, que son patologías que se caracterizan por un acumulamiento de una proteína que se encuentra normalmente en todos, pero empieza a haber un plegamiento patológico de la alfa-sinucleína, haciendo inclusiones celulares, y esto desencadena cascadas patológicas dentro de las células y estrés, radicales libres, estrés mitocondrial, daño y muerte celular, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos de este tipo de enfermedades, y hay estos diferentes tipos de alfa-sinucleinopatías que ya, si alguien de aquí estudia histología, sabemos que esto no es tan purista, ¿no? Que desgraciadamente, lo hacemos así con fines para estudiar, pero hay un gran, digamos, mientras más uno lee, hay más aglomerado que hay sobrelape, ¿no? Con otras
proteinopatías, ¿no? Pero ahorita para fines prácticos nos quedamos que alfa-sinucleinopatías son estas tres y que nos vamos a enfocar a la primera, ¿no? Enfermedad de Parkinson. Entonces, esta enfermedad de Parkinson, ¿cuál es la sintomatología? La mayoría de las personas y clínicos y personas en general pensamos, siempre que pensamos en enfermedad de Parkinson, en síntomas motores, ¿no? Nos viene a la cabeza temblor, movimientos lentos, rigidez, inestabilidad postural, problemas de la marcha. Entonces, en general, todos esos cuestiones motoras son las que nos hacen el cuadro clínico y nos dan parte del diagnóstico, ¿no? Sin embargo, hay sintomatología no motora que es muy relevante y cada vez la conocemos más y que va desde disminución del umbral olfativo o digamos, hiposmia, sudoración, y digamos síntomas del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces hay disfunción eréctil, hay problemas al orinar, hay problemas gastrointestinales de constipación, hay problemas de dolor, entonces hay muchos otros problemas que no pertenecen a la sintomatología clásica motora y que anteceden muchas veces, no siempre, pero a veces anteceden a la aparición de síntomas motores. Entonces esto es importante porque, digamos, hay que cambiar un poco nuestra visión de una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson como puramente motora, ¿no? Y aquí en la siguiente diapositiva vemos algo que es de importancia para entender a la enfermedad de Parkinson. Bragg y su grupo es un grupo de histopatólogos que comenzaron a ver desde los 2000 y en 2003 y en 2004 empezaron a publicar sus hallazgos que post-mortem pacientes con enfermedad de Parkinson empezaron a ver que diferentes estadios tenían diferente, correlacionaba con diferente localización de los depósitos anormales de alfa-sinucleína en sistema nervioso central. Entonces, básicamente, si vemos la figurita de arriba a la izquierda, vemos que, bueno, vamos a ver primero el panel B y vemos que hay un cerebro con distintas coloraciones de tonos de rojo y entonces en el panel A están los diferentes estadios. Entonces, lo que ellos propusieron en 2003 y 2004 es que ellos veían inclusiones patológicas de alfa-sinucleína en pacientes con enfermedad de Parkinson que tenían más acumulación y empezaban, digamos, en la parte más basal del tallo cerebral, que es la médula oblongada, y posteriormente ese le llamaron estadio 1, ¿no? Y en el estadio 2 había más cúmulos en la región superior, entonces abarcaba la parte superior de la médula oblongada y puente. Y en el estadio 3 ya había dispersión en mesencéfalo, ¿no? Y en el estadio 4, 5 y 6 ya había una dispersión más cortical. Entonces, más o menos ese dibujito que pongo ahí va de la mano con el de abajo, que justo trata de lo mismo, de estas inclusiones, estos circulitos que vemos son las inclusiones patológicas y que en la corteza están bien identificados y como cuerpos de Lewy, ¿no? Y esto es de vital importancia porque el Parkinson se diagnostica, digamos, cuando hay daño a la sustancia dopaminérgica, que de ser cierto este modelo estaríamos en un estadio 3 y ya hubo estadios que antecedieron a este daño. Ajá, entonces es muy relevante porque podríamos tener etapas previas a los síntomas motores y a la neurodegeneración, sobre todo, que es tan importante y que quizá está sucediendo desde antes. Entonces ahí brevemente pongo los estadios, hay estadio del 1 al 6, de acuerdo a estas inclusiones y en postmortem. Y entonces el estadio 1 se cree que están afectados el nervio olfatorio y el nervio dorsal del vago y de otros pares craneales, pero a nivel de bulbo. Y esto obviamente nos va a dar en la clínica síntomas como estreñimiento, disfunción urinaria e hiposmia. En un estadio 2 puede haber afección al núcleo caudal del RAFE, al núcleo gigantocelular y al núcleo cerúleos subcerúleos, que estos están involucrados principalmente en sueño. Entonces dan en este estadio un trastorno de conducta del sueño REM,
que más adelante vamos a describir. En el estadio 3 es donde ya está el mesencéfalo afectado, entonces principalmente la sustancia negra, la pars compacta, entonces ya empiezan con síntomas motores. Y el estadio 4, 5 y 6 ya se asocian con patología cortical, que obviamente el daño va a verse reflejado clínicamente como una disfunción cognitiva, un deterioro cognitivo leve, temprano y posteriormente más con mayor afección, ¿no? Con mayores síntomas cognitivos que pueden llegar a interrumpir las actividades de la vida diaria. Y bueno, aquí en la siguiente diapositiva vemos que hay como lo que le llaman historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces esto es como bien bonito verlo porque una vez que se establece el diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson es cuando ya tiene el paciente toda la sintomatología, ¿no? Motora y no motora. Pero hay una etapa que se le llama etapa prodrómica, que esta etapa es un término que se utiliza para referirnos a síntomas que están presentes, motores y no motores, pero aún no tiene el paciente los criterios clínicos para diagnosticarlo como enfermedad de Parkinson. Y esto ocurre 5, 10 o hasta 15 años del diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson. Y todavía hay quien habla de una etapa preclínica, que es mucho antes de la prodrómica, en donde no hay ningún síntoma, no hay ni síntomas motores ni síntomas no motores, pero sí hay a estar presente, pero obviamente eso es mucho más difícil, ¿no? De tratar de indagar. Entonces, nos vamos a centrar en esta etapa prodrómica para ver qué es lo que podemos estudiar mediante resonancia magnética. Entonces, el estadio prodrómico es el estadio de la enfermedad definido principalmente por síntomas no motores o signos de neurodegeneración antes del desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, aquí es una gráfica muy sencilla de entender de cómo están inversamente relacionados la neurodegeneración con la aparición de los síntomas y la severidad de los síntomas y la densidad de las neuronas, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Una vez que se establece el diagnóstico de Parkinson, la neurodegeneración ya ocurrió años antes y obviamente la severidad de los síntomas va a ser mayor. Mientras que en un periodo prodrómico hay indicadores de un proceso neurodegenerativo, que ya mencionamos algunos, y nos vamos a enfocar en el trastorno de sueño REM. ¿Esto por qué es importante? Porque, digamos, al envejecer, todos empezamos a tener muchos síntomas que antes no teníamos, que son común a un deterioro por envejecimiento, ¿no? La hiposmia es relativamente común, es prevalente en la población en general, depresión desgraciadamente también, disfunción eréctil, disfunción autonómica también. Sin embargo, estos síntomas, aunque son muy prevalentes, no son sensibles o específicos a un periodo prodrómico de la enfermedad de Parkinson, pero el trastorno de sueño REM no es común en la población en general y digamos, tiene mayor especificidad de poder fenoconvertirse en enfermedad de Parkinson o alguna otra alfa-sinucleinopatía. Entonces, si nos centramos en este trastorno de sueño, está caracterizado por la pérdida de la atonía durante el sueño humor. Entonces, esto es importante entenderlo porque cuando todos nosotros dormimos, soñamos, ¿no? Y tenemos sueños buenos y malos, pero nadie los actúa, ¿no? O sea, uno los sueña y normalmente justo por eso es el nombre del sueño REM o MOR, ¿no? En español. Hay movimientos oculares rápidos, pero no hay una actividad muscular relacionada con el sueño, ¿no? Y entonces hay una atonía muscular durante ese sueño. Sin embargo, estos pacientes pierden esa atonía muscular durante el sueño profundo y actúan sus sueños. Entonces, puede resultar muy dañino para ellos y para con quien conviven, y obviamente disminuye la calidad del sueño y tiene muchos otros factores durante este periodo, pero es importante entender la sintomatología y aunque sabemos que esos es los síntomas que presentan, no conocemos la fisiopatología que está atrás de estos síntomas. Y estos pacientes tienen un riesgo
Antes se decía 73.5% de riesgo de desarrollar alguna alfa-sinucleinopatía, y hay estudios recientes que dicen que tiene un riesgo hasta, el paciente que presente este trastorno va a tener un riesgo hasta 90% de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa dentro de los primeros 14 años después del diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca de este trastorno del sueño basados en literatura? Pues el primer apartado A ya lo vimos, ¿no? El modelo de Braak, que va un poco de la mano, que podría estar hablándonos de lo que sucede en el tallo cerebral en etapas tempranas de las alfa-sinucleinopatías. También estudios animales de este trastorno en donde lesionan el complejo de locus ceruleus, subceruleus y otras estructuras relacionadas, ven que hay una pérdida, resulta, el lesionar estas áreas en roedores resulta en una pérdida de la atonía muscular durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Y por último, en C es una revisión de este trastorno no idiopático, es decir, secundario a lesiones, a EBC, a traumatismos craneoencefálicos, en donde tratan de estudiar dónde está la lesión, y la lesión en estos sujetos que presentaron este trastorno secundario a estas lesiones se localiza en la parte dorsal del puente y en parte dorsal del tallo cerebral, ¿no? Donde hay muchas estructuras, pero digamos en el tallo cerebral hay alrededor de 170 núcleos y más de 300 subnúcleos. Entonces, aunque ya tenemos más información acerca del tallo, es una estructura completamente difícil de estudiar, ¿no? Por los retos que impone la profundidad, la cercanía con estructuras vasculares y muchas otras cosas. Entonces, basada en modelos animales, la fisiopatología de este trastorno ha sido mucho más estudiada en gatos y en roedores, ¿no? Entonces, ahí hay como, tomo la revisión que hizo este autor en 2016, y entonces, digamos, en el apartado A está el circuito, vamos a llamarle normal, de un sueño no patológico, ¿no? Entonces se activa durante el sueño, antes del sueño MOR, el complejo de locus ceruleus subceruleus, y SLD es el núcleo sublaterodorsal. Entonces se activan estas estructuras y hay dos vías por las que bajan hasta las motoneuronas de la médula espinal del asta anterior para producir la atonía. Entonces hay una que es como la vía directa, que es que directamente va hacia interneuronas de la médula espinal y entonces hace una atonía, ¿no? Hace una inhibición de las motoneuronas y entonces hay una atonía. Y la otra es una vía indirecta a través de, va a ir igual a las motoneuronas, pero a través de la formación medular reticular a nivel del bulbo, más abajo que el puente, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos se han descrito en roedores, pero no se ha descrito nunca en humanos, ¿no? Entonces, esto es importante porque no, hasta ahora no existen estudios en humanos que nos permitan saber qué está sucediendo, y es de una relevancia fenomenal, porque pudiéramos estar hablando de marcadores para estudiar la etapa previa a la sintomatología florida, no solo de Parkinson, ¿no? De otras alfa-sinucleinopatías, y ahí tendremos un periodo de ventana impresionante para tratar de desarrollar o probar, ¿no? Posibles medicina regenerativa o posibles tratamientos que ayuden a tener un retraso o una neuroprotección. Y entonces, ¿por qué es importante como saber también acerca de esta posible afección de estructuras más profundas o más inferiores en cuanto a la localización que la sustancia negra? Esto es importante porque recientemente hay como dos hipótesis acerca de la enfermedad de Parkinson. Hay muchas, ¿no? Pero en cuanto a dónde empieza, qué es lo que pasa, hay personas que dicen, bueno, es que los depósitos comienzan en el cerebro y después ya hay una dispersión hacia el resto del cuerpo, ¿no? Y eso le llaman que el cerebro se enferma primero, ¿no? Y sin embargo, este modelo no deja claro muchas cosas, porque a veces
hay síntomas más unilaterales, a veces hay síntomas que inician por sistema nervioso autónomo o en la periferia y no en sistema nervioso central. Entonces, lo que muchos autores empezaron a proponer fue que quizás se enfermaba primero el cuerpo y que quizá la alfa-sinucleína comienza en depósitos en el intestino y de ahí se transfiere por aferencias del nervio vago hacia el núcleo dorsal del vago, que está en estructuras, digamos, mucho más bajas de la sustancia negra y que de ahí tiene un dispersamiento ya ahora sí hacia el sistema nervioso central. Y esto sí es compatible con alguna sintomatología que se ve en estos enfermos, ¿no? Que puede ser de inicio unilateral, que puede haber constipación, que no siempre hay hiposmia. Entonces hay pros y contras en los dos debates, ¿no? Entonces, si regresamos a la relevancia que tiene el estudio de los núcleos del tallo cerebral para tratar de contestar todas estas interrogantes, vemos aquí que hay un cuadrito que hicimos con el nombre de los núcleos que están involucrados tanto en la hipótesis de Braak como en el trastorno de sueño REM, como en funciones motoras o en funciones de la arousal, ¿no? Que es como la vigilia. Entonces, ahí están, son 20 núcleos, ahí están los acrónimos y es más o menos para tratar de tener claro cuáles eran los núcleos que íbamos a estudiar. Entonces, ya que teníamos claros los núcleos, tuvimos otro problema, ¿no? ¿Dónde están? Entonces, ese dónde están, pues no es tan fácil, ¿no? Porque a nivel, ahí está el Atlas, que yo creo que muchos de ustedes conocen, y el Atlas tiene un contraste bellísimo, ¿no? A nivel cortical y de giros, muy padre. Pero si nos vamos a nivel de tallo cerebral, y ahí lo pueden ver desde la vista coronal, pues en realidad, por ejemplo, en la sustancia tal que desde esa imagen se puede ver, no hay un contraste entre el parénquima y los núcleos, ¿no? Entonces, si hacemos un acercamiento a ese nivel en el panel de la imagen del medio, se ve perfecto que el contraste es homogéneo, ¿no? Digamos, obviamente se ve líquido cefalorraquídeo, pero en el parénquima no hay contraste, es un tono de gris muy homogéneo. Y si nos vamos a Atlas ex vivo, que en humanos está el que yo conozco que está más preciso es el Paxinos, ahí está, digamos, la mitad más o menos a la misma altura de esta rebanada, la mitad de esta estructura, y si vemos, está lleno, todas esas líneas punteadas son núcleos y las líneas que no están punteadas, las líneas que están continuas, son sustancia blanca. Entonces vemos que simplemente en esta rebanada hay más de 10 núcleos que no no están siendo detectados en atlas convencionales, ¿no? Entonces, los primeros pasos que seguimos para estudiar el tallo cerebral es pues la construcción de regiones atlas para saber dónde están estas estructuras. Entonces, la estructura, función, conectividad de los núcleos del tallo o tronco encefálico son muy poco estudiadas en los seres humanos. Y también se ha restado un poco importancia a esto, ¿no? Porque cuando dedicamos más tiempo en general a funciones mentales superiores, a cognición, a otras cuestiones, que todo es necesario y somos un todo, pero también, ¿no? El bateador de béisbol que tiene una angulación perfecta y una motricidad súper precisa y todo esto, si en ese momento deja de respirar o su corazón deja de latir, no hay nada más allá, ¿no? Y todas esas funciones vienen del tallo cerebral, ¿no? Y que es lo que como especie y como desde nuestra filogenia se ha preservado, ¿no? Entonces tiene mucha relevancia el saber un poco acerca de nuestro tallo cerebral. Entonces, este tallo ha sido poco estudiado por diferentes cuestiones, ¿no? Aquí pongo algunas, ¿no? Debido al pequeño tamaño de los núcleos, dificultan su estudio, a la dificultad de la localización en imágenes convencionales, al alto nivel de ruido fisiológico que hay en estas imágenes, debido a las arterias de gran calibre que pasan, por ejemplo, en el puente, ¿no? La arteria basilar, hay muchos artefactos y también hay mucha pérdida de señal que hace muy difícil el registro de esta estructura, ¿no? Y creo que leí un artículo como por ahí del 2018 que hacían como tomaron los datos del conectoma y quisieron estudiar el tallo cerebral y ya no me acuerdo, pero creo que
era más del 50% de sujetos que no alineaban bien el tallo cerebral durante los análisis, ¿no? Es una estructura que como que no existe. Entonces, pues así es nuestro poco conocimiento, ¿no? Y entonces nos dedicamos ya había algunas regiones, cuando yo llegué al laboratorio, conocí a la doctora cuando ella estaba iniciando esta segmentación en su carrera, y entonces ya al llegar yo incrementamos la lista de los núcleos del tallo, y entonces en general incluye núcleos del RAFE, núcleos relacionados con la vía visual, vía auditiva, sustancia negra, núcleo rojo, el núcleo olivar inferior y el complejo olivar superior, el núcleo sensorio motor del vago, y aún con estos avances nos faltaban algunos núcleos para llegar a la tablita verde que pusimos al principio de los 20 núcleos relevantes. Entonces lo que hicimos fue aumentar, ¿no? Ver los núcleos que nos faltaban y dirigir los esfuerzos a tratar de localizarlos. Entonces utilizamos para este estudio que les voy a presentar los 20 núcleos que pusimos en las tablitas, y obviamente cada núcleo era validado con medidas entre observadores, medidas de consistencia interna, y la última medida era como comparar el volumen que nos salía a nosotros de nuestra región de interés con el estándar de oro, que es el PAXINOS, que es el atlas de estas estructuras en seres humanos, ¿no? Entonces, al final, casi todas las estructuras tenían una validez de estos tres, y hubo alguna, por ejemplo, la que está ahí marcada con asterisco, que nomás no le pudimos llegar al PAXINOS, ¿no? Es la Superior Medullary Reticular Formation, la formación reticular medular superior, que comprende núcleos, un complejo de núcleos como el gigantocelularis, entre otros, pero ese es el más importante. Entonces, digamos, hay dificultades al rastrear estos núcleos. Entonces, a continuación, puse solo brevemente como cómo se ve un núcleo, por ejemplo, en este caso la formación reticular medular inferior, y entonces aquí solo estamos usando un contraste, que es una imagen de FA, de fracción de anisotropía, y entonces vemos los tres planos y utilizamos los tres, y si ven se ve un contraste un poco más adecuado. Obviamente esto fue usando 7 teslas, y se ve un contraste en la vista axial. Nos vamos por referencias primero anatómicas, ¿no? Primero era mucho estudiar dónde se ha dicho que está ese núcleo, ¿no? Entonces sabíamos que la oliva inferior estaba adelante, que al lado había sustancia blanca, que atrás estaba el núcleo viscerosensorio motor del vago, entonces sabíamos que no nos podíamos hacer para atrás tanto. Entonces ahí más o menos está como este núcleo fue delimitado, ¿no? Basados en conocimientos anatómicos, en discusiones en el laboratorio, en imagen de alto campo magnético, y diferentes tipos de contrastes, ¿no? Y ahí está como el ejemplo de este núcleo, y así hicimos un poquito todos los demás, y con este desarrollo de estos núcleos, y apenas a finales del año pasado logramos sacar el BrainStem Navigator, que ya está disponible con estos ROIs y las rutinas para un corregistro, y fue un esfuerzo dirigido por la doctora Marta Bianchardi, con muchísimo apoyo de Simone Causo, Kavita Singh y yo, ¿no? Éramos es un equipo muy pequeño, la verdad, pero muy, pues, bonito, ¿no? Como hay cosas que se aprenden siempre, ¿no? Y entonces, brevemente de este BrainStem Navigator, desarrollamos ese atlas a 7 teslas, con alto contraste y alta resolución, y a la par, más o menos, íbamos tratando de analizar la conectividad funcional de estos núcleos, así como la conectividad estructural y la translatabilidad de los hallazgos a 7 teslas con 3 teslas, ¿no? Pero digamos, ese es totalmente un tema aparte. Entonces, si regresamos a los objetivos de este estudio, es investigar la presencia de los cambios en la conectividad estructural de los núcleos del tallo cerebral en esta patología del trastorno de sueño, usando imágenes sensibles a difusión con 7 teslas y el atlas estructural probabilístico
del tallo cerebral, ¿no? Entonces, tuvimos afortunadamente a 12, y con muchos problemas, como siempre, es el trabajar con pacientes, a 12 pacientes con este trastorno de sueño REM, y ahí pongo IRBD porque actualmente los empieza a haber un cambio de nomenclatura al padecimiento, ¿no? Se pone que se diga isolated o aislado, porque en realidad no es idiopático, ¿no? Porque puede ser secundario subyacente a alguna enfermedad neurodegenerativa. Entonces, 12 pacientes con sueño REM aislado y 12 voluntarios, pareados por edad y género. Hicimos un estudio de 7 Teslas con imágenes estructurales con estos parámetros y con imágenes de difusión con 60 direcciones y un valor de B de 2500, ¿no? Y después lo que hicimos, pues ahí está el cuadrito que veíamos en las primeras diapositivas. Entonces en rojo están las 11 regiones probabilísticas que ya trabajamos los primeros años para publicar, más las 9 regiones adicionales que tuvimos que trabajar para tratar de tener completo más o menos el diagramita de los núcleos. Entonces esas son nuestras regiones semillas, y como regiones con targets utilizamos la parcelación de Fries-Orfer, que son 164 regiones corticales y subcorticales, y las agrupamos en distintos lóbulos anatómicos, y utilizamos 40 núcleos del tallo cerebral, el núcleo subtalámico, el hipotálamo y la médula espinal, dividida en dorsal y ventral para saber la parte sensitiva y motora, ¿no? Y utilizamos las imágenes pesadas a difusión o sensibles a difusión, que no voy a hablar mucho porque ustedes sabrán más que yo. Y entonces, en cuanto al análisis, se hizo el análisis de conectividad estructural de un solo sujeto usando tractografía probabilística con MR-Trix, y lo que hicimos fue usar de convolución esférica y propagamos 100.000 streamlines por semilla, y ese es el núcleo pedúnculo pontino, y calculamos el índice de conectividad estructural, ¿no? Que es para cada máscara de las regiones semillas, cuántas llegaban a cada target, ¿no? Entonces, se hizo de esta forma en cada sujeto, y después se hizo el análisis de conectividad estructural por grupo, y hicimos un promedio del índice de esta conectividad con las regiones blanco, y entonces formamos estos conectomas, ¿no? Y entonces, para el análisis estadístico y ver las diferencias entre grupos, se realizó la prueba de Wilcoxon, y entonces más o menos los resultados los voy a presentar con estos diagramitas. Entonces lo que van a ver es que las bellas de Streamline se convierten en círculos de un conectoma, y más o menos para leer los conectomas podemos basarnos en que es un círculo. La mitad inferior tiene estructuras del tallo, del atlas del tallo, mientras que después del tallo siguen estructuras subcorticales, y después hasta arriba están las estructuras corticales agrupadas por lóbulos, y el hipotálamo y la médula espinal. Entonces así obtuvimos para los grupos el conectoma completo, y obviamente para los núcleos individuales también. Entonces ahí está el conectoma de los pacientes con trastorno de sueño REM, para los pacientes, para los controles en B, y en C vemos la diferencia, ¿no? Y en la diferencia del índice de conectividad estructural obtuvimos diferencias en tanto de decrementos como incrementos en la conectividad, pero muy interesantemente sí estuvieron restringidas estas diferencias estadísticamente significativas a tallo cerebral, ¿no? Entonces eso ya está muy padre, y porque dijimos, sí, ¿no? Entonces sí hay algo en tallo, pero ahora es qué raro, ¿no? Hay incrementos y decrementos, y algo, el único, ahí si ven el único link que está hacia arriba, es salió que el núcleo pedúnculo pontino tiene un incremento en la conectividad con corteza frontal, ¿no? Entonces eso es algo extraño, que hace falta mucho estudiar y tener muestra más grande de pacientes.
Pero hasta ahí fueron los resultados que obtuvimos. Y si vemos ahora más o menos cómo se ven las imágenes, entonces ahí está, digamos, el promedio y está montado sobre un atlas. Vemos la región semilla en amarillo y en rosa la región target, y mientras que la tractografía la vemos para los pacientes con trastorno del sueño en verde y los controles en rojo. Entonces, por ejemplo, en este núcleo se ve que el verde es más grande que el rojo, abarca el rojo, entonces hay un incremento en la conectividad del PNO-PNC, que es la porción oral y caudal de la formación reticular a nivel del puente, y esto tiene un aumento en la conectividad con la sustancia nigra 1 y 2 ipsilateral, y así podríamos ver cada conectoma por separado. Sin embargo, les presento mejor el resumen, y entonces aquí el resumen de los resultados fue publicado a finales del año pasado también. Entonces ahí más o menos lo que tratamos de hacer esquemáticamente fue como poner las estructuras, ¿no? En la localización espacial que va desde el mesencéfalo, puente, médula y médula espinal, ¿no? Y entonces lo que vemos es que, si ven así hasta solo de verlo, es que hay las líneas punteadas de color azul claro, indican aumento en la conectividad, mientras que las de color oscuro indican disminución en la conectividad. Entonces es algo muy impresionante de ver que justo hay disminución en la conectividad en estructuras del puente hacia abajo, mientras que del puente o del mesencéfalo hacia arriba hay aumentos de la conectividad en general, ¿no? Entonces, y esto poniéndolo en perspectiva con los modelos animales, entonces vemos que nosotros en color naranja están los links que no tuvieron, no presentaron ningún cambio en su conectividad. Entonces, la conectividad del núcleo subcerúleos a la médula espinal está directa, no hubo cambios en nuestros resultados, mientras que la vía indirecta sí hay una disminución en la conectividad, ¿no? Entonces, justo ahí pongo el rayito de que hay un daño, y entonces justo lo que estos resultados nos hacen pensar es que basado en modelos animales, quizá en humanos está la afección en la vía indirecta que controla la atonía muscular, ¿no? Y entonces esto fue publicado y está bien bonito, porque igual tratando de leer y hacer la discusión en cuanto a qué está pasando, por qué es ese núcleo, fue muy bonito encontrar estos artículos de 2019 uno y el otro de 2021, súper reciente, que estudian más o menos estos modelos en roedores. Y el primero, de Valencia García, que es el más viejito, dice, pero es bastante novedoso, entonces dice que hay una inhibición de la médula ventromedial, que la inactivación de esas neuronas con optogenética reduce la atonía del sueño REM. Entonces, esta estructura, que es como parecida a la localización que nosotros vemos en humanos, subyace a este trastorno. Entonces, es muy padre ver cómo en modelos animales invasivos se está teniendo un acercamiento de unos resultados muy similares. Y este último artículo fue como poquito antes de que saliera el nuestro, y es también hermoso, ¿no? Ver cómo una población glicinérgica en la médula ventromedial es la responsable de la atonía muscular durante el sueño REM, ¿no? Y eso es lo que nuestros resultados están apuntando también, ¿no? Entonces, en conclusiones, la alteración en la conectividad del núcleo subcerúleos con los núcleos de la médula oblongada apoya la posible existencia de neurodegeneración de la vía indirecta subyacente a la pérdida de la atonía durante el sueño MOR, y existen cambios mostrando incremento en la conectividad de núcleos mesopontinos y decremento en la conectividad de núcleos medulares, y se relacionan el decremento con neurodegeneración y el incremento no sabemos con qué, pero argumentamos que pueden ser
cambios plásticos compensatorios, y estos resultados proveen evidencia de la relevancia que hay, que tienen los núcleos del tallo cerebral y su conectividad en etapas prodrómicas de las alfa-sinucleínas, ¿no? No solo de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, agradezco mucho a la doctora Marta, jefa de laboratorio, al doctor Alexander Videnovich, que es el médico clínico quien era la referencia de los pacientes del hospital, a los sujetos, por supuesto, voluntarios y pacientes, y a todo el funding que hubo para poder desarrollar estos estudios, y eso es todo de mi parte, jóvenes. Muchas gracias, doctora. Padrísima la presentación. Siempre que te escucho aprendo muchísimo. De verdad fue una presentación fenomenal. Muchísimas gracias. Yo tengo dudas, pero le voy a dar chance primero a los demás que seguramente tienen dudas por ahí, cosas que te quieren platicar y felicitar. Adelante. ¿Quién se anima? Bueno, Creo entonces... que no quedó claro nada porque nadie pregunta. Yo tengo una duda rápida respecto a la vía directa e indirecta. Es que ahí me quedó un poquito de duda. La imagen donde tienes ambos esquemas, donde nos platicabas cuál era, digamos, el mecanismo normal, el que no es patológico, versus el otro, y ahí me perdí un poquito. Cuando sí es patológico, ¿qué pasa exactamente? O sea, ya no inhibe a las interneuronas, pero ¿cómo pasa ese proceso? No me acuerdo si ahí me distraje o qué pasó. No, es perfecto, Maribel, qué gusto verte y espero verte algún día en la vida real. Pero justo lo que sucede, o sea, lo que sucede es que los investigadores en modelos animales dañan voluntariamente, han dañado a lo largo del tiempo para saber qué estructuras pueden estar subyaciendo a este trastorno. Entonces han dañado el locus cerúleos subcerúleos y el núcleo sublaterodorsal. Entonces dañan, hacen una lesión para ver si eso repercute en la atonía del sueño MOR. Entonces es el diagrama, que no sé si volverlo a poner o no, pero bueno, justo recuerda súper bien, ¿no? Está el diagrama, está la vía directa y la indirecta, pero como dañan a ese núcleo ya está dañado, ¿no? Entonces daña todo la vía directa y la indirecta porque están dañando acá arriba, ¿no? Y la vía indirecta es la que tiene cuestiones de la formación medular reticular, que está incluido el núcleo gigantocelularis, que justo vemos nosotros y los nuevos estudios con ontogenética y técnicas involucrado en la atonía en las ratas. Entonces, digamos, estamos teniendo cada vez más especificidad acerca de estos modelos animales para este trastorno, porque los animales no generan per se este trastorno, ¿no? Pero digamos, son modelos lesionales que así tratan de investigar, y lo bonito, y ahorita que te estoy respondiendo me doy cuenta, es que sí es un poco impresionante ver que la cuestión que están haciendo ahorita con ontogenética y con cuestiones de puntas invasivas en roedores, pudimos tratar de obtener pistas usando resonancia magnética in vivo en humanos con este trastorno de manera no invasiva. Creo que sí es algo muy, pues, impresionante que podamos alcanzar algo, ¿no? Que sé que no es nada, porque sí, nos falta PET, nos faltan el trastorno, bueno, evaluar cuestiones cognitivas, olfativas, digestivas, como muchísimo, ¿no? Pero es algo pequeñito. Gracias, Maribel. ¿Alguna otra pregunta? Mientras se animan, yo me atrevo. Utilizaste como contraste principal las imágenes de difusión y vi que también tenías unas T2, ¿no? Sí. A 7 teslas, que de por sí te permitió tener una resolución de abajo de 1 milímetro, ¿no? En tus imágenes. Pero existen otros contrastes que te puedan ayudar más para esas estructuras. Por ejemplo, digo, ya desde hace mucho tiempo tú y yo lo platicábamos, ¿no? De las imágenes de susceptibilidad y a lo mejor T2 estrella y algunas otras cosas. ¿Por qué llegaron a esas para mecanismo de generador de contraste?
Porque, bueno, ya me dijeron que esto está grabado, pero espero que nadie lo escuche, que de los que hablan inglés, pero pues porque no hay presupuesto, ¿no? Entonces se inició con estas imágenes en 2015, quizá. Entonces, obviamente hay imágenes sensibles a neuromelanina, es algo que se debe de implementar, ¿no? O sea, hay muchos, pero cuesta mucho trabajo a 7 Teslas. Y aparte son 7 Teslas, que fue, creo que el segundo en Estados Unidos. Entonces es como una reliquia, es como, es difícil, pero obviamente tiene upgrades y todo esto, pero entonces implica un reto mayor, pero sí, hay muchísimas más secuencias y ya hay grupos, pero también, digamos, creo que este es apenas un primer acercamiento a un problema súper complejo, ¿no? Porque en realidad para estudiar, y sí, hay grupos que, por ejemplo, estudian el locus ceruleus, entonces sí se van a hacer imágenes sensibles a melanina y entonces obtienen como perfiles muy, muy bonitos del núcleo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ahí fue súper padre porque esos son un grupo que está en Francia y otros, ¿no? El locus ceruleus, a pesar de ser tan difícil de identificar, con estas imágenes sensibles a neuromelanina, pues obviamente incrementan la posibilidad del contraste, entonces aún a 3 Teslas, creo, y entonces ahí tienen el núcleo. Nosotros hicimos nuestra región de interés sin ver esos atlas y por ensayo y error y meses, y ya después de un proceso iterativo que dijimos, ya, así está y más o menos machea con el gold estándar, que es el Vaccinos. Entonces ahora sí, ya que así se quedó el label, abrimos los otros 3 atlas de locus ceruleus y fue bien bonito ver porque hasta la misma estructura con diferentes grupos de investigación está larga, está corta, está acá, y nosotros quedamos como en medio, ¿no? Pero ese núcleo es del que hay más información. Del núcleo gigantocelularis no hay nada, ¿no? Hay otros grupos que empiezan a hacer esfuerzos para esto, pero digamos, creo que sí hace mucha falta secuencias sensibles, pero también tendríamos que tratar de decir, literal, yo estudio el locus ceruleus, yo estudio el núcleo sublateral dorsal, entonces No hay una es una secuencia complejidad panacea. más allá. Exacto, ¿no? Por las características citoarquitectónicas, histológicas, microscópicas de cada núcleo, ¿no? Y son 170. Y en particular de esta que mencionas, sensible a neuromelanina, que yo no conozco, eso, ¿qué se necesita para lograr eso? Se necesita un físico que, que te ayude a implementarla. Ya es cada vez más y más y más común, ¿no? Porque se pueden ver los nigrosomas, es muy utilizada para Parkinson, pero aún así hay gente que dice, sí, en Parkinson se ve reducida en nigrosomas. Hay gente que dice, no, no es sensible. Entonces no hay todavía un consenso, pero en cuanto a los parámetros de adquisición, en un 3 Teslas creo que se puede implementar y solo es como tener a un buen físico, porque implementar secuencias, y si algo más bien no aprendí en el postdoc es a las secuencias, ¿no? Eso es harina de otro costal y se necesitan físicos que desarrollen y que implementen estas cuestiones. Fabuloso, fabuloso. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, yo justo me estaba preguntando eso de la neuromelanina porque creo que es la relación que tiene con la incidencia de melanomas o del riesgo de cáncer que tienen las personas que sufren de Parkinson. Y, y entonces, partiendo de eso, de que, bueno, el riesgo de sufrir melanoma, me preguntaba sobre la sustancia nigra. Y si es posible, más bien como que en sustancia negra, tratando de mapear neuromelanina, se pudiera obtener como más datos de lo que pasa en la periferia, ¿no? O de toda esta fisiopato que no depende nada más de los síntomas centrales o que da los síntomas neurológicos más bien. Entonces, digo, creo que estoy estirando mucho esto, pero ¿qué sería? O sea, ¿sería por espectroscopía lo de la neuromelanina o es como tirar también como la grasa o el agua o cómo se hace? ¿Es estructural? ¿Es funcional? Sí. No, hasta donde yo sé, no es una técnica que yo haya usado, he leído y es algo que se tienen muchas ganas de implementar, pero va más allá de algo que se pueda hacer nosotros desde el campo
médico, pero lo que se hace es, bueno, para empezar con tu pregunta, que yo sepa, no hay una relación estrecha entre Parkinson y cáncer, ¿no? Quizá los términos suenan parecidos, ¿no? Por melanina, melanoma, pero la melanina es simplemente el nombre de una sustancia que se produce en el cuerpo, que se encuentra en diferentes partes del cuerpo, ¿no? La más común son los melanocitos, que son las células que dan la coloración a nuestra piel, ¿no? Entonces, es un tipo de melanina, de melanocitos, y en el sistema nervioso central se encuentra neuromelanina, que son acúmulos de melanina en ciertas partes, ¿no? Como la sustancia nigra, como el locus coeruleus, y se ven a simple vista post-mortem, ¿no? Si cortamos el cerebro, pero no tiene ninguna relación la melanina con el melanoma, ¿no? Todos tenemos melanina, la probabilidad de que tengamos melanoma, no me la sé, pero se la podemos preguntar a Wikipedia o a un dermatólogo, y obviamente aumenta con la exposición al sol, si tenemos un color de piel claro, entonces digamos, son cuestiones totalmente diferentes que no van asociadas, pero en cuanto, y también es eso, ¿no? El melanoma es un aumento de estas células en la piel que lo detectan, digamos, mediante microscopía, ¿no? O sea, con un ojo clínico entrenado y se hacen, por ejemplo, resección de cirugías del melanoma, pero para ver que si hay o no células en la periferia, se tiene que hacer un tipo de cirugía especial con microscopio Durante para ver si hay células con depósitos anormales y con núcleos dividiéndose, y mitosis activa y cancerígenas, pero digamos, estamos hablando de un proceso muy diferente, microscópico, que no va a tener nunca la resonancia, bueno, no sé si nunca, soy muy catastrófica, pero la veo difícil, ¿no? O sea, que en algún momento la resonancia, digamos, las células, ¿no? Entonces creo que eso es más difícil, pero en cuanto a la neuromelanina, no es espectroscopía, son pulsos, una secuencia de pulsos que da una imagen estructural que aprovecha los depósitos de melanina para sacar la imagen de los núcleos que la contienen, pero no es nada como la espectro, es una imagen, un tipo de imagen estructural, hasta donde yo sé. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra, un poquito técnica, sencilla, pero espero que no esté complicada. Me llamó la atención tu índice de conectividad que va de 0 a 1. Se me hizo práctico, ¿no? Porque en un numerito muy sencillo, normalizado, estás diciendo un montón. Pero ¿cómo controlas las áreas de las zonas origen y destino? O sea, si no es lo mismo mandar 3 streamlines a 2 centímetros cuadrados que a 20 centímetros cuadrados. No, pues definitivamente no, y esa era una de las primeras como discusiones. Yo no quería hacer este índice de conectividad, yo quería implementar técnicas un poco más novedosas, cuantitativas, pero por la carga de trabajo, por el presupuesto y porque era un primer paso, se decidió hacer un índice de conectividad estructural que la verdad carece un poco de alguna robustez. Si bien da información y es práctico, no es lo ideal, ¿no? Entonces, yo creo que en un futuro se tienen que explorar técnicas como SIFT, como Constraint Anatomical Tractography, que también eso impone ya de por sí un problema, porque para imponer esto tienes que tener las máscaras de sustancia gris, de sustancia blanca, y en el tallo no tenemos 170 mascaritas para los núcleos, ¿no? Entonces, digamos, íbamos paso por paso, pero sí yo, en mi desesperación, yo quería implementar esto, pero no fue aceptado en el laboratorio con ánimo, debido al estado del arte, en este momento de todo, ¿no? Del conocimiento del tallo, del conocimiento de este trastorno. Entonces dijeron, vámonos por paso, vamos a hacer algo muy general, ¿no? ¿Y entonces qué significan el 0 y el 1?
Cero es como, es un índice de cómo, digamos, de esta semilla que va a ser el núcleo rojo, yo siembro 100.000 streamlines y cuántas llegan o sea, de 0 a 1 a todos los lugares, pero obviamente hay una contaminación por proximidad, por lejanía, entonces está un poco, digamos, y luego lo vimos, ¿no? Cuando hicimos la conectividad estructural de los núcleos, obviamente ahí hay cuestiones que nos ayudan, pero este es un primer paso, pero se plantea que en un futuro con estos datos y idealmente más sujetos y más medidas cognitivas al menos, se pueda llegar a tener más especificidad en cuanto a las medidas por resonancia magnética. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? La doctora Jordana. Hola Lupita, muchas gracias. Perdón, pero estoy Gracias. aquí en la ENES entre una cosa y otra. Y ahorita le cedo la palabra a Celia. Yo quería preguntar si dado esta sintomatología y que ya se encontró, digamos, su origen, hasta cierto punto. Ajá, más o menos. Más o menos. ¿Se quieren mover? O sea, ¿se pueden o en el laboratorio en el que trabajaste están interesados en hacer algo, alguna intervención? Pues creo que falta mucho para eso, Para eso. doctora. Ajá, porque digamos, recuerdo, eso sería ideal, ¿no? Y esa es la parte pues más bonita, que con un poco más impacto para la población en general, ¿no? Y la población afectada. Sin embargo, este fue un estudio en 12 personas con este trastorno, entonces falta mucho con medidas por resonancia prácticas, sencillas, fáciles de utilizar, pero no tan precisas. Entonces, digamos, yo creo que falta mucho y también, idealmente, por ejemplo, yo decía, bueno, bueno, ni yo decía a los pacientes que leen y te dicen, ¿y qué hago, no? O sea, ¿qué puedo hacer? Sí, muy bien que tenga 10, 15 años y que mientras que hago. Y la verdad es que no sabemos, ¿no? O sea, es ejercicio, dieta y pues de verdad qué buena suerte, ¿no? Porque había un paciente que me decía, a ver, si me da Parkinson, bueno, no es motor y es severo, pero lo puedo llevar. Pero si me da demencia, ¿qué va a hacer mi esposa? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces es un periodo bastante largo de un no saber qué hacer, ¿no? Entonces, y hay terapias en la actualidad que nada ha resultado súper prometedor, ¿no? Más bien, es prometedor, pero nada ha resultado súper eficaz, ¿no? Terapia de neuroregeneración o medicina de regeneración, células madres, células pluripotenciales, transdiferenciación celular, muchas cuestiones, pero justo ayer estaba viendo un seminario en el Allen que están trabajando en cómo tratar de tipificar que las células estén diferenciadas, pero todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces, creo que estamos y por eso es la relevancia de ir más o menos desarrollando entre ellos y biomarcadores para tratar de tener algunas líneas. Sí, yo estaba pensando más también a nivel de fármacos. O sea, aprovechar lo que hay disponible para otras enfermedades, que pudiera ser por lo menos paliativo. Sí, pues esa es una cuestión interesante. curativo. Digo, yo me la volé ahorita hablando de tratamientos más difíciles y digamos en cuanto a farmacología conozco aún menos, pero digamos los fármacos para estas patologías están encaminadas todavía a la dopamina, pero digamos en cuanto a etapas prodrómicas, que yo sepa no hay fármacos, entonces más bien se trata los síntomas, o sea, se le da si está estreñido, o sea, como se trata los síntomas, pero no tenemos, o sea, también ahí la industria farmacológica creo que hay un vacío y también es lo mismo, ¿no? Es como el problema circular, bueno, si desarrollan algo que pudiera servir, ¿cómo lo miden? Porque no tienen, entonces digo, idealmente eso sería algo maravilloso, pero sí falta y hasta eso, digamos, sí estuve yendo a congresos de la Sociedad Médica de Desórdenes del Movimiento estos años y yo no he escuchado de algún fármaco que esté en una fase de tratamiento para esta fase prodrómica, ¿no? Habría que leer específicamente, pero que yo esté enterada. Aún no. Sí, pues es que la idea es curar, ¿no? Y un fármaco no necesariamente cura, sino que disminuye los síntomas o te permite ser funcional, pero nada más.
pero siquiera eso, pues. Sí, digamos, los tratamientos han sido más encaminados mucho más a la sintomatología que a la etiología, porque no conocemos la etiología, pero si hubiera un fármaco que nos ayudara al menos a prevenir la neurodegeneración, Claro, o sería retrasarla, ¿no? Que es exacto. lo que decían hace muchos años en los congresos de Parkinson, así, y de Huntington, ¿no? Cuando Exacto. menos si tuviéramos algo que puede retrasar la enfermedad unos años, pues ya la persona ya está bastante mayor, ¿no? Y tuvo un periodo de vida, pues digamos, móvil, ¿no? O funcional, mayor, ¿no? Entonces, cuando menos algo que retrase. Exacto, Y creo que pero sería por lo menos. por Pero lo ni eso menos, ahorita. pero no lo tenemos. Entonces, darnos cuenta y ser súper humildes porque no sabemos nada y estamos un poco en la nada, ¿no? Y es bien diferente discutirlo con ustedes, pero seguramente alguien de aquí vamos a desarrollar alguna enfermedad neurodegenerativa en un par de años, ¿no? Esperemos no, Oye, pero en no, la no, realidad... tampoco en un par no seas así. Bueno, ¿Qué pero... esperanza nos da? No, pues el tiempo se va rápido, doctora. Ya me duelen las articulaciones bien feo. En tu primera diapositiva decías que por lo menos unos 14 años para los que andamos teniendo pesadillas muy vívidas, ¿no? Eso 14 sí, años. 14 años. Ajá. No, pero sí es algo muy interesante y que sí es muy fuerte, ¿no? Como es, y siempre acordarnos de verlo con empatía y perspectiva desde los pacientes, ¿no? Es qué difícil tener un periodo de espera, ¿no? O sea, de... Ujú. Entonces es triste, pero es real y hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Hay muchísimas áreas que se pueden investigar. Los Muchas acercamientos gracias. de índole conductual, ¿no? Por ejemplo. Ya, le Sí, doy y el dejo, justo, me callo la boca. No, perdón, yo no quise interrumpir. no, Pero justo veíamos, yo no eso. había visto hasta ahorita que mencionó la doctora Jordano que Azalia ya lleva rato con la mano levantada. Sí, sí, Asa. Adelante, Asa. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bien, ¿tú? bien, bien. Oye, bien contenta de escucharte, dramática y trágica como siempre, pero un trabajo maravilloso. Oye, tengo una duda, así como tal vez acá más que, no solo yo, sino tal vez más gente, como una usuaria potencial de tu Atlas. ¿Qué características debería de tener una imagen para poder usar tu Atlas? Pensando pues que acá hay un resonadores de 3 Tesla. ¿Se podría? Sí, gracias, Asa, linda. Pues sí, catastrófica como siempre, pero ya estoy trabajando en eso y ya es mucho menos que hace unos años, así que imagínense cómo estaba la cosa. Y el Atlas, me encantaría decir que es mío, pero no, es el Atlas del equipo, ¿no? Es el Atlas de la doctora, el doctor Simone, la doctora Cavita y la doctora Marta Bianchardi. Y entonces justo esa es la cosa, ¿no? Porque si estás desarrollando algo a 7 Teslas que le sirva solo a 7 Teslas, pues no es tan divertido. Entonces sí se puede. Lo que hicimos en los últimos par de años que estuve ahí era que adquiríamos imágenes no para este protocolo, pero para un protocolo para y anatómica de estos núcleos, adquirimos sujetos jóvenes, 20, a 7 Teslas y a 3 Teslas, hicimos la conectividad funcional y anatómica a 7 Teslas y a 3 Teslas y vimos la compatibilidad de resultados. Pero para esto también teníamos miras a ver si podíamos utilizar este Atlas en 3 Teslas, ¿no? Entonces, sí se puede, lo logramos usando el 7 Teslas y el 3 Teslas del Human Brain Connectome, pero lo que quiero ver y quiero tener fondos para tratar de tener resonancias y ver el alcance que tenemos con las antenas, porque es muy diferente, ¿no? Ahí en el Martinos se hacen las antenas, ellos las hacen y entonces diseñaron una antena para el 7 Teslas que tiene antenas en la parte del cuello. Entonces tienes mucha mayor sensibilidad, ¿no? Pero no sé, y ustedes ya me dirán, y si en el instituto, qué tanta señal ruido hay en el tallo. Pero en teoría, bueno, eso ya son problemas técnicos reales, pero las regiones están disponibles y las rutinas que sacamos de corregistro también están disponibles con el Atlas, porque no, como es el tallo, hay muchísima pulsatilidad, las arterias te meten ruido, a 7 Teslas es mucho más ruido,
y tienes que enmascarar la arteria rebanada por rebanada en boxeles mucho más chiquitos durante la arteria basilar es larga, 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 eso aprendí. Entonces, justo es como esos problemas técnicos, tratamos de resolverlo a nosotros solitos, hacer el corregistro a 3 teslas, y sí se puede. Pero otra vez vuelvo, son datos del conectoma humano sin utilizar, algo importante, sin utilizar las super propiedades del conectoma. O sea, tratamos de hacer secuencias clínicas, ¿no? Así, 2 milímetros, 2x2x2, en un tiempo de adquisición normal, entonces no hicimos nada fancy, pero, y sí lo logramos, corregistrar, pero sí, deben de estar las rutinas cuando descargues el atlas. Ok, entonces es posible. Sí, sí es posible, ajá, la cuestión ahí nada más, es posible, se ha hecho, solo que también, o sea, si imagínense, si le cortamos el cerebelo muchas veces cuando ponemos la cajita, híjole, el cerebro, ¿no? Y si cortamos el cerebelo, imagínense cuántos no hemos cortado el tallo, ¿no? Entonces, y de ahí es que si te lo mochaste, o que si no hay, no sé cómo sean las antenas, y si no hay suficiente sensibilidad para señal ruido. Ajá. Y regiones de no interés, ¿no? Exacto, y que cada vez ya decimos, híjole, ¿no? El cerebelo, que el síndrome de Schmamann, expuesto desde los 80s, y no nos hemos dado cuenta que es importante y seguimos cortando los cerebelos, ¿no? Y el tallo, pues ni se diga, ese a quién le importa. Ajá. Oye, mi segunda pregunta es parte de lo que ya había preguntado la doctora Giordano, y lo que te pregunta Alfonso en el chat también era una pregunta que quería hacer, pero bueno, dejo que respondas a Paulina y Alfonso. Muchas gracias, Lupita, un abrazo. Gracias. Yo nada más para abonar, les sugiero que revisen la antena o revisemos juntos la antena cerebrovascular que tenemos creo que en el G seguro, no sé si en el Philips, que está precisamente diseñada para que tengas toda esa cobertura. Itza, yo creo que es el que sabe, porque Itza sí no quiso cortar el cerebelo, tiene una cobertura muy grande, creo que lo hizo en el Philips y él nos podrá platicar más al respecto. Muchísimas gracias. Y ahí a ver si luego nos vemos con Itza y así para ver sus imágenes y ver qué tanto podemos ver. Correcto. Poncho tiene una pregunta, pero antes estaba Pau Villaseñor del laboratorio C13, que te felicita por tu presentación y dice que si estas anormalidades en el núcleo pudieran dar información en algún punto de qué tan severo y qué tan rápido llega a avanzar el paciente en cada paciente. Voy a releer la pregunta, ¿es posible? Gracias, Paulina. Yo creo que es una muy buena pregunta, pero creo que estamos un poco lejos de poder contestarla con las herramientas que tenemos ahorita, porque creo que se necesitan mucho más estudios, porque este fue un estudio de conectividad anatómica y tenemos los datos de conectividad funcional y tenemos los datos de la microestructura, ¿no? Pero creo que primero tendremos que conocer la microestructura y en sujetos controles normales y después irnos a patologías para ver qué tan sensible es la resonancia a los cambios microestructurales de estos núcleos, y de ahí obviamente harían falta protocolos longitudinales para tratar de seguir y ver qué afecciones hay y si son sensibles o qué tan sensibles, porque seguramente microscópicamente sí van a ser sensibles, ¿no? Pero si eso lo podemos ver mediante resonancia, creo que estamos lejos de poder contestar esa pregunta que haces, al menos por resonancia, pero es ideal que pudiéramos, ¿no? Muchas gracias. Leo la de Poncho, que está en un lugar ruidoso y no se anima a prender su micrófono. Además de felicitarte, como todos nosotros, nos pregunta que si métodos como estimulación cerebral profunda o estimulación magnética transcranial podrían tener algún efecto para revertir, entre comillas, o prevenir las posibles afecciones en la conectividad cerebral de los pacientes. Pues esto es bonito, ¿no? Porque estas son técnicas, digamos, para tratar de hacer
neurorehabilitación o tratamiento para depresión o para otras patologías, ¿no? Sin embargo, por las características del tallo cerebral y que ahí inicia, bueno, una de las teorías y cada vez cobra más importancia es que inicia la patología a nivel del tallo cerebral, es cómo le haces para alcanzar al tallo cerebral. O sea, tenemos problemas para alcanzar el cerebelo, el tallo cerebral está aún más profundo. Si de hecho digamos, con estimulación cerebral profunda es difícil y obviamente ahí ya influyen otros factores muy de riesgo de vida por las arterias que cruzan, centros respiratorios y todo esto, pero digamos de manera invasiva se puede alcanzar y se meten los médicos más o menos a mesencéfalo, pero de ahí que bajen ya no pasa, ¿no? Por las cuestiones vitales de centros respiratorios y cardíacos de esta estructura, y con DBS y TMS no he encontrado hasta ahorita, pero igual ya hay estudios que traten de interferir, pero casi que me atrevo a decir que no, porque hay que buscarlo, pero digamos es algo bastante nuevo y mucha gente todavía sigue tratando de estudiar la dopamina, ¿no? Y mesencéfalo y a ese nivel, y lo que se usa para verlo, por ejemplo, también es mucho ultrasonido, pero para tratamiento DBS o TMS en tallo, que yo sepa, no hay estudios, a menos que en los últimos meses haya cambiado, podríamos buscar, pero siento que va a ser difícil y no imposible, ¿no? No manejo TMS, lo manejé muy poquito tiempo, pero sé que con diferentes bobinas puedes tener un alcance más profundo, pero no sé si tan profundo como para llegar a núcleos y tan específicos, porque recordemos que es una estructura que mide, o sea, un pulgar normal, ¿no? No el mío, pero un pulgar de un adulto sano. Es como muy pequeñita la estructura y ahí hay 170 núcleos. Entonces yo la veo bien difícil que podamos llegar a tener una selectividad para los núcleos, por ejemplo, locus cerúleos, subcerúleos, con DBS o TMS, creo que es un poco difícil. Y por la adyacencia a centros respiratorios y cardíacos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o ya dejamos descansar a la doctora García Gomar? Yo tengo una pregunta, doctora. Perdón. Adelante, Brenda. Bueno, antes que nada, pues se me hizo muy interesante la presentación. Muchas gracias por compartir con nosotros. Mi pregunta es más con respecto a la parte inicial. Hablaba de esta alfa-sinucleína, ¿no? Que es el común denominador entre el Parkinson, los cuerpos de Lewis y la multisistémica. Sí era cierto, ¿no? Sí, Brenda. Entonces, mi pregunta es, ¿este trastorno en el sueño REM se ha documentado en los otros trastornos que están dentro de este mismo grupo, por así decirlo? Sí, excelente tu pregunta, Brenda. Y sí, por ejemplo, creo que en Parkinson está en 30 al 50% de personas con Parkinson lo presentan en algún punto de la enfermedad, ¿no? Hay quien lo presenta hasta que después de los síntomas motores, pero sí. Y en la demencia de cuerpos de Lewy creo que sube hasta 70% y en la atrofia multisistémica creo que hasta el 90%. Entonces sí, este trastorno las otras alfa-sinucleinopatías, con diferentes porcentajes reportados en la literatura, pero sí. Pero mencionas que se da en diferentes momentos o también, o hay algún conocimiento se da también como en estadios iniciales. Se calcula, y lo ha hecho el doctor Póstuma, él ha estudiado longitudinalmente a pacientes con sueño REM, con trastorno del sueño REM, y entonces él ve que tienen una fenoconversión en 14 años de 90% de estos pacientes van a fenoconvertir en cualquier alfa-sinucleinopatía, más predominantemente Parkinson, simplemente porque es más común que las otras dos, pero puede ser las otras dos. Entonces, digamos, sí, de inicio puede iniciar un paciente con trastorno del sueño REM y después fenoconvertir a cualquiera de estas tres patologías,
pero algo muy relevante es que también hay pacientes, no es 100% de los pacientes anteceden o debutan con estos síntomas, sino hay pacientes que no tienen este periodo de sueño, de trastorno de sueño REM, y más bien tienen presentan este trastorno hasta después que presentaron los síntomas motores. Entonces, y esto es como, bueno, entonces, ¿qué está pasando? No es una regla, pero simplemente también pacientes que el diagnóstico post-mortem es el diagnóstico por medio de ver las proteínas, los cúmulos patológicos en el cerebro, ¿no? Pero digamos, no es como, quizá varios pacientes no tienen un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces es bien difícil porque sí, no es como una historia perfecta, ¿no? Como debutan así y luego pasa esto. A veces no tienen este periodo prodrómico y eso es lo que dificulta más el estudio, ¿no? Y por eso dicen, bueno, entonces ¿sí inicia el cuerpo primero o el cerebro primero? Y hay muchas contradicciones en cuanto a los síntomas clínicos y los posibles daños en sistema nervioso central de estas alfa-sinucleinopatías en general. Muchas gracias. Bueno, sí, es que se me hace muy interesante porque como es algo que se comparte entre las tres, aunque suceda en diferentes momentos, pues al final de cuentas debe haber ahí algo, ¿no? Por parte del tallo cerebral que tiene un común denominador, ¿no? En general. Sí, se comparten entre las tres con bastante sobrelape y alta incidencia. Gracias, doctora. ¿De qué? Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas para la doctora García Gomar, pues de verdad reitero que estamos muy agradecidos que nos haya presentado esto. Esto padrísimo. Yo creo que todos lo disfrutamos mucho, además de que nos encanta que ya estés de vuelta aquí en Querétaro. Bienvenida de nuevo, Lupita, y muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y espero verlos pronto a todos. Gracias por la invitación y por su tiempo de escucharme y sus ideas. Muchas gracias. 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 Bye, Lupita, nos vemos. Bye, gracias. Adiós. Gracias.